Sí, doctor. Listo. Entonces, citología básica aplicada a la oncología, mitos y algo más. Entonces, el título habla de dos temas importantes, uno que es la parte de la citología y otro que es la parte de la oncología. Como les decía en un comienzo, yo no soy una persona que trabaje leyendo citología, pero sí recibo muchos diagnósticos de muchos colegas relacionados con citologías, inclusive en el sitio donde trabajo, recibo muchas citologías y tengo que leerlas, interpretarlas y tomar decisiones con base en ellas. La parte de oncología es un área que ya trabajo un poco más, llevo trabajando con ella en los últimos 10 años, y pues implica todo lo que es el abordaje del paciente con cáncer. Una cosa importante es el papel que han tomado las mascotas, ¿sí?, en la vida de los seres humanos. Y ahorita estamos todos en un proceso de pandemia, ¿sí?, y todos hemos estado al tanto de noticias relacionadas con las mascotas y el coronavirus. También hemos estado un poco, hemos visto nuestro trabajo bastante complicado en relación al manejo de pacientes que requieren nuestra atención y que por este proceso de pandemia ha sido bastante complicado. Y en este proceso de pandemia yo me he dado cuenta que los propietarios, el vínculo tan fuerte que tiene una mascota, un propietario con una mascota, ¿sí? Muchos propietarios desesperados por ser atendidos, buscando sitios para ser atendidos, un deseo de darle bienestar a sus animales, debido a ese vínculo tan fuerte que tienen. Y eso genera una gran responsabilidad para todos nosotros con respecto a esta herramienta que es la citología. Es una herramienta muy bonita, ¿sí? Yo pienso que es una herramienta que atrae mucho, es una herramienta que da la sensación, cuando uno se aproxima a ella, da la sensación de que es una técnica, digámoslo así, sencilla y que enriquece mucho, ¿sí? Pero a medida que uno se va adentrando en ella y va conociéndola y va trabajando con ella, uno se va dando cuenta que realmente la citología es algo mucho más complejo, ¿sí?, que requiere de una capacitación, de una formación, de un entrenamiento para uno realmente poder emitir un diagnóstico de una citología. La citología tiene alcances y limitaciones, o sea, no es la panacea, es parte de un proceso, ¿sí? Y pues vamos a ir mirando algunas cosas. Como decía el doctor Carlos, estamos en una época de cambios, estamos ahorita reunidos, por ejemplo, en esta charla virtual, debido al proceso de pandemia, y esa es una fotografía de la Universidad Nacional de 1917, 37 o 17, no recuerdo muy bien la fecha, ¿sí? Aquí aún no estaba construida la clínica para pequeños animales que estaría en esta zona, en esta región aproximadamente. No existía la clínica para pequeños animales, y este terreno que ustedes están viendo acá ahorita está completamente rodeado de edificios, casas, etcétera. Es una fotografía que se ha transformado mucho en poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué hago alusión a ese comentario de la fotografía de la Universidad Nacional? Estas personas que ustedes ven acá es el equipo de trabajo, ¿sí?, con el que yo atiendo pacientes con cáncer. Qué pena, excúseme. Aquí por mencionar algunas personas, digamos, tengo un grupo de cirujanos, es el doctor Vladimir, el doctor Germán, ¿sí?, son cirujanos que se dedican solamente a hacer cirugía, ¿sí? Ellos hacen las cirugías oncológicas, yo no opero. Está el doctor Henry Meneses, que me apoya mucho con la parte de imagenología, con la parte de ecografías, radiografías, tomografías. Yo le consulto mucho a él las radiografías, él me ayuda mucho con la interpretación de imágenes ecográficas. Yo no hago ecografía, ¿sí? También está un equipo que es el equipo de interna, que es un grupo de personas que me apoyan, sobre todo cuando hay complicaciones de quimioterapia, pacientes que me toca hospitalizar o dejar en observación después de que coloco un quimioterapéutico con bastantes efectos secundarios. Está, por ejemplo, el doctor Piero, que trabaja la parte de cardiología y que es fundamental para la aplicación de algunos medicamentos como la doxorubicina. Entonces yo dependo de él para tomar algunas decisiones relacionadas con el tratamiento. Entonces lo que les pretendo decir con esto es que yo coordino el servicio de oncología, pero el servicio de oncología depende de un grupo de personas, cada una de ellas poco a poco se ha ido especializándose en diferentes áreas. Eso es bueno y eso también es
es uno de los cambios grandes que ha tenido la medicina veterinaria en los últimos años, así como en esa fotografía que veíamos de la Universidad Nacional. La medicina veterinaria en Colombia ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Unos cambios abrumadores que uno no reconocería una fotografía de la veterinaria, de la medicina veterinaria en Colombia hace 15 años comparándola con hoy. Entonces ya hay muchas clínicas en donde tenemos personas con una especialización, y esa especialización en diferentes áreas hace obviamente que el servicio sea mucho mejor, ¿sí? Y también cada vez nos hace ver que no podemos abarcar todo. O sea, el conocimiento es una cosa bastante extensa, y a leer la citología, eso ha ido cambiando a medida que las personas se han ido especializando. También tengo la doctora Lucía, que no estaba en esta fotografía. Con ella a veces trabajo algunos pacientes de oncología con la parte de homeopatía, y hacemos algunos trabajos interesantes con ellos, o muchas veces los propietarios solicitan un manejo homeopático del paciente oncológico, y ella se responsabiliza de esos pacientes, cuando los propietarios realmente no desean quimioterapia ni nada por el estilo. A nivel de diagnóstico me apoyo mucho en el profesor Carlos Moreno y en el profesor Gerson Ávila. ¿Sí? Él me lee las citologías y él me apoya con la parte del diagnóstico histopatológico, y ese es el equipo de trabajo con lo que manejamos a un paciente con cáncer, ¿sí? Los escenarios que una persona que trabaja con cáncer tiene que enfrentar son extremadamente variados, es decir, hay una tendencia a hablar del cáncer como una patología, y la verdad no es el cáncer, sino los cánceres. Existe una infinidad de cánceres, ¿sí? Y cada cáncer incluso tiene sus variaciones. Un ejemplo, por ejemplo, son los tumores de mama. El cáncer de mama, en el último consenso, la última clasificación que se hizo de cáncer de mama, se clasifican un total de 42 tumores de mama, y cada uno de ellos tiene un comportamiento biológico diferente. En mastocitomas también encontramos comportamientos completamente distintos, de un mastocitoma diferenciado con gránulos a un mastocitoma indiferenciado sin gránulos. Y así para cada tipo de cáncer. Los cánceres son como seres humanos, cada uno de ellos tiene una personalidad y un comportamiento. Bueno, son varios tipos los pacientes que se presentan a la clínica. Se me presentan pacientes con una masa, ¿sí? Que es evidente para los propietarios. Normalmente la mayor casuística, los pacientes con masas cutáneas. Este tipo de pacientes es la mayor consulta posiblemente porque el propietario detecta esto de forma temprana. Entonces cada vez el propietario, cuando le siente una pequeña masa a su mascota, se aproxima a las veterinarias para ser atendido, ¿sí? Hay otros que sí, obviamente todos sabemos que hay algunos propietarios un poco descuidados, que hasta que el tumor no ha avanzado mucho no toman la medida llevada al paciente. Pero los tumores de piel son la consulta más frecuente, y es donde la citología se utiliza con mayor frecuencia. No sin que se utilicen las otras áreas, pero es un tumor muy utilizado. Hay otro tipo de pacientes que se presentan con una masa también cutánea, pero cuando uno los examina ya uno detecta algunos cambios en los linfonodos regionales. Por digamos, en esta imagen ya vemos un cambio en el linfonodo axilar, o posiblemente algún cambio en el linfonodo inguinal superficial. Entonces ya son pacientes que tienen un compromiso ya más extenso de la enfermedad, y la citología también puede ser una herramienta extremadamente importante, muchas veces más que sobre el tumor, sobre lo que rodea el tumor, es decir, la cadena linfática que lo rodea. Y muchas veces podemos encontrar el diagnóstico o un diagnóstico sugestivo, muchas veces de mejor forma en los ganglios linfáticos regionales que en la propia masa. Sí, eso lo explicaré un poquito más adelante. También ese paciente ya puede ser un paciente que está completamente comprometido, en donde la enfermedad se ha diseminado completamente, y obviamente las opciones terapéuticas se reducen, sin querer decir que ese paciente no pueda recibir un tratamiento médico o opciones médicas, desde que su calidad de vida esté bien. ¿Listo? Otro tumor que se presenta con bastante frecuencia en la clínica para pequeños animales son los pacientes con linfoma. En los últimos 3 años hemos atendido aproximadamente unos 20-25 perros con linfoma multicéntrico. Es un nene interesante, es un nene importante. Ahorita incluso estamos haciendo un trabajo con respecto a alguna caracterización de la toxicidad de la quimioterapia en estos pacientes.
En este caso que ustedes están viendo acá, el linfoma es un tumor que la citología tiene todavía mucha importancia en su diagnóstico y en su manejo, pero también tiene que haber un cambio de paradigma con respecto al manejo de esta patología, que lo mencionaré también más adelante. ¿Sí? Ahora, ese linfoma puede avanzar en el perro y llegar a un punto en que comprometa su médula ósea y su torrente sanguíneo, un linfoma en estadio 5, en donde ya vamos a encontrar células tumorales no solamente en los ganglios linfáticos, sino en la médula ósea y en el torrente sanguíneo. Existe otro grupo de tumores que cada vez ha ido aumentando, ¿sí? Desafortunadamente, y de pronto es importante empezar a tratar de entender las causas de esa forma de presentación, que son los tumores primarios múltiples, ¿sí? Un ejemplo son los NEM1 y los NEM2, neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, en donde un paciente puede presentar al mismo tiempo diferentes tumores primarios. Es decir, un perro puede tener un carcinoma tiroideo, un adenocarcinoma tiroideo, puede presentar un adenocarcinoma en las glándulas adrenales y puede tener de pronto un sarcoma en la cavidad torácica y un fibrosarcoma en la pierna, ¿sí? Entonces, cada vez es más frecuente ese tipo de presentación en los pacientes, una cosa que se consideraba rara y que habían pocos reportes. Cada vez nos encontramos con que hay pacientes que pueden presentar en el mismo perro varios tumores de diferente origen embriológico, ¿sí? Y eso obviamente complica mucho más el diagnóstico. Otro grupo de pacientes son, otro grupo de pacientes son los pacientes que presentan tumores en ciertas partes importantes del cuerpo, como la cabeza, el cerebro, ¿sí? En donde el diagnóstico se convierte en un reto para el veterinario, porque el acceso a esa zona es bastante difícil y tratar de determinar si es un tumor benigno, si es un tumor maligno, se vuelve bastante complejo. No es sencillo hacerlo. Demanda experticia por parte de la persona que toma la muestra. También demanda algunas pruebas de diagnóstico que son costosas, como la resonancia, y que obviamente no es una cosa que la mayoría de personas tengan la capacidad de pagar. Otro grupo de tumores también de abordaje difícil a nivel de diagnóstico son los localizados en cavidad torácica. Recordemos que la presión negativa de la cavidad torácica limita estar funcionando esa zona, se requieren ciertos manejos, es mucho más riesgoso, tiene muchas más complicaciones que hacer una punción en la piel de un animal, ¿sí? Cada vez también otra gran cantidad de tumores que surgen en los pacientes son los que quedan en cavidad abdominal. Entonces cada vez vemos más adenocarcinomas hepáticos, tumores en vaso, tumores a nivel renal, tumores adrenales y obviamente el compromiso linfático de las cadenas viscerales y parietales de la cavidad abdominal. Entonces vemos más compromiso de los ganglios linfáticos ilíacos medios, de los ganglios linfáticos renales, hepáticos, esplénicos, etc. Que muchas veces también demandan un abordaje diagnóstico que no siempre la cirugía es el más indicado, sino muchas veces el primer abordaje es la citología. Y finalmente tenemos otro grupo de patologías menos frecuentes, gracias a Dios, ¿sí? Pero también hay una colega que de pronto está en la charla, que es la doctora Pilar Useche, de Central de Urgencias, con la que discuto muchos casos. Tenemos una gran amistad de trabajo, ¿sí? Y hablamos de muchos casos, tanto yo le comparto cosas a ella como ella a mí, y ella tiene, no sé cómo llamarlo, una energía para las leucemias, ¿sí? Que es particular, porque no es una patología muy frecuente, y ella semanalmente está mandándome casos, comentándome casos de leucemia que ella tiene que enfrentar en el día a día, en donde la citología también es una herramienta importante. La medicina veterinaria ha avanzado mucho en los últimos 10 años, y hay una serie de reflexiones que tenemos que hacer frente a eso, ¿sí? El avance, eso es como hay un concepto filosófico que planteaba que si yo coloco a Sócrates, el filósofo, sí, aclaro, y si coloco a Neil Armstrong, a los dos, a uno al lado del otro con su indumentaria, con su atuendo, ¿qué diferencia hay entre Sócrates y Neil Armstrong si los desnudáramos? ¿Sí? Entonces, obviamente, Sócrates con su bata, ¿sí? Y Neil Armstrong con su traje espacial, con su tecnología que le permite respirar en el espacio, ¿sí?
Y si los comparamos como seres humanos o como personas, es probable que la diferencia no sea mucha. Entonces, es decir, la humanidad ha tenido unos avances tecnológicos bien importantes y eso también se ha visto reflejado en la medicina veterinaria, al punto que ahorita la mayoría de clínicas veterinarias tienen acceso a ecógrafos y a equipos de hematología. Ya cada clínica tiene un ecógrafo, un aparato de hematología, y eso es una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja, ¿sí? Porque una cosa es tener la tecnología y otra cosa es no perder el norte con respecto a la sensibilidad, especificidad de estos equipos, ¿sí? Y a los alcances que tiene si yo no estoy capacitado en su manejo. Es decir, tener un ecógrafo implica un entrenamiento de años. La persona que trabaja con nosotros en la Universidad Nacional, el doctor Henry Meneses, yo creo que él lleva aproximadamente unos 10 años haciendo ecografía. Todos los días, 5 ecografías al día. Ahora, los laboratorios clínicos han tenido un boom muy grande, todos estos equipos, cada equipo ofrece una ventaja, una novedad, una practicidad nueva, pero en charlas que he estado de varios laboratorios que ofrecen estos equipos, ellos hacen mucho énfasis todavía en la importancia del frotis sanguíneo y la evaluación óptica de las células por parte del patólogo o del patólogo clínico, ¿sí? Sigue siendo importante el frotis sanguíneo. Y eso no lo ha podido equiparar un equipo de estos por más tecnología que tenga y por mejores costos que tenga. Entonces hemos tenido un crecimiento importante, ¿sí? Y ese crecimiento exponencial de especialistas, y también ha habido un crecimiento exponencial de especialistas veterinarios, o sea, hace 15 años no teníamos, digamos, una persona que se dedicara a trabajar con oncología, o con oftalmología, o con dermatología. De pronto en la dermatología sí había una persona, que es el doctor Laureano, que llevaba muchos años trabajando con dermato, o la doctora Odrico, hace muchos años trabajaba con oftalmología, pero en los últimos 10 años ha ido un crecimiento exponencial de especialistas en las diferentes áreas, ¿sí? Algunos con una formación bien interesante, ¿sí? ¿Y por qué ha ido ese crecimiento de especialistas? ¿Por qué ha ido aumentando cada vez más? Pues principalmente porque el vínculo humano-animal es cada vez más fuerte, ¿sí? Las expectativas del cliente frente a los servicios cada vez son mayores. El cliente se informa por internet, por Google, por diferentes medios de información y ya tiene conocimiento sobre patologías, diagnósticos, métodos diagnósticos, etcétera. Y eso permitió que haya una expansión de los laboratorios de diagnóstico veterinario. Y con ello no solamente el crecimiento de hemogramas, bioquímica, sino la citología. Es decir, cada vez nuestras clínicas, cada uno nos estamos adentrando cada vez en leer citologías, ¿sí? Y eso demanda mucha responsabilidad y demanda también entender que es un proceso de aprendizaje. Es decir, yo he visto muchas citologías a lo largo de estos 10 años, ¿sí? No ejerzo leyendo citologías, no falta un colega que me mande unas fotos y me diga, ¿usted qué piensa? Yo le doy una opinión con base al conocimiento básico que tengo de citología. Pero la persona que se dedica a leer citologías es una persona que requiere un entrenamiento, una formación que debe buscar, ya sea en cursos, ya sea en diplomados, en especializaciones, en maestrías, en doctorados, en donde se haga énfasis en la formación en esta área, ¿sí? Pero uno tiene que tener un feedback constante para ver si lo que uno está leyendo, ¿sí? Es lo que uno debe ver. O sea, o es lo que uno, si realmente lo que uno está viendo es lo que realmente es. Que para eso se presta mucho la citología, para algo de confusión. Entonces, cada vez hay más programas de capacitación en patología clínica y el objetivo es mejorar la competencia diagnóstica y darle un aseguramiento a la calidad de las pruebas, ¿no? La utilidad clínica de los aspirados con aguja fina depende de muchas cosas. La muestra que sea de alta calidad, ¿sí? Que tenga bastante celularidad y que el citopatólogo sea experimentado. Esas son 3 cosas fundamentales para comenzar a hacer un trabajo profesional, ético, con una citología. Porque a partir de ella se pueden tomar decisiones importantes que ustedes van a ver a lo largo de la charla. Entonces, si falta alguno de estos 3 elementos, ya es un problema con respecto al abordaje de un paciente. Los errores preanalíticos son errores que son extremadamente delicados. Muestras muy gruesas, con mucha sangre,
un sitio donde se posicionó que fue errado o equivocado, agujas inadecuadas, una presión negativa inadecuada en el momento de la toma de la muestra, que pueden afectar una muestra y pueden incluso aparentar algunas alteraciones sugestivas de cáncer cuando el paciente no lo tiene. Esta frase me parece que es importante tenerla en cuenta para concluir esta reflexión inicial con respecto a la citología y a la evolución de la medicina veterinaria, y es: siempre había escuchado que una golondrina no hace el verano. Eso es una frase popular que todos hemos oído, ¿sí? Lo que nunca me explicaron es que depende de quien vea la golondrina y lo que entienda por verano, ¿sí? Eso es un llamado de atención en el sentido de que mirar una lámina de citología con unos conocimientos muy básicos de citología y emitir un diagnóstico es algo extremadamente delicado. De pronto lo que estamos viendo no es una golondrina, y yo lo interpreto como golondrina, y termino dando un diagnóstico de mastocitoma cuando de pronto el paciente tiene un TBT. Entonces, ¿esto a qué va? A que tenemos que tener una correlación entre el resultado clínico de nuestro paciente con la citología y con la histopatología. Tiene que ser un proceso de retroalimentación que muchos no hacemos. Es decir, muchas veces el citólogo o la persona que trabaja con citología no pertenece a nuestro equipo de trabajo y es un laboratorio externo. Entonces yo remito la muestra a ese laboratorio. Después de que tomo la muestra de histopatología, la mando a otro laboratorio en donde estos dos colegas no se conocen, ¿sí? Entonces es muy importante comenzar a establecer una correlación si la citología se aproximó realmente al diagnóstico histopatológico o si se alejó. Ahora, si por el contrario decido yo montar un laboratorio de citología en mi consultorio y empezar a hacer citología, ¿sí?, pues es importantísimo que en esa fase inicial, que puede tardar hasta 1 o 2 años, ¿sí?, que usted lea citologías y que es muy atrevido de pronto emitir un diagnóstico porque usted está en un proceso de entrenamiento, y hasta que no pase ese proceso de entrenamiento y usted realmente ya se sienta seguro emitiendo un diagnóstico, es importante que durante ese proceso de entrenamiento, cada vez que usted haga una citología, no arroje ese resultado al propietario, sino haga una correlación con la histopatología y: oiga, yo dije que esto era un carcinoma y sí, efectivamente era un carcinoma. Y igualmente otros mecanismos de feedback que en ningún momento es un pecado ni es una deficiencia. Yo no sé en Colombia, pero existe una tendencia a que cuando uno pide una segunda opinión, tanto a patólogos como a personas que trabajan con citología, hay una sensación de ofensa que es totalmente errada, ¿sí? La segunda opinión lo que busca es garantizar que una prueba que es de tipo subjetivo, tanto la citología como la histopatología son subjetivas, una más que la otra, se vea evaluada por otra persona experta en el área, y que entre los dos muchas veces se logre un consenso y realmente se tome una decisión importante, porque estamos hablando de colocar medicamentos tóxicos en un paciente o de amputarle una pierna o un ojo, etcétera. Entonces es extremadamente importante ese proceso de feedback entre la citología y la histopatología. Aquí les quiero mostrar que todos estos trabajos que están aquí citados en la parte de abajo hacen alusión a estos datos estadísticos que están en la parte superior de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, las masas de piel en perros y gatos, hay estudios que hablan de una correlación del 70 al 90%, es decir, si yo por citología diagnostiqué en 10 perros, 7 con mastocitoma, 3 no los logré diagnosticar y eran mastocitomas. Es decir, eso es un valor estadístico importante, ¿sí? Ya en los estudios de 90% es posible que la sensibilidad o que la experiencia del patólogo, del citopatólogo, en este caso el del laboratorio clínico que ve la citología, sea mucho mayor y casi se iguale al diagnóstico histopatológico. Ahora, ese 10% también puede indicarme que ese patólogo esa persona que trabajaba con laboratorio clínico, que leyó esa citología, posiblemente tuvo que enfrentarse a un tumor de célula redonda sin gránulos, un mastocitoma indiferenciado, que no es que sean poco comunes. Y obviamente el patólogo de pronto emitió un resultado diciendo: no es un tumor de célula redonda, y obviamente ya con la patología identificar que es un mastocitoma de alto grado. E incluso en la histopatología muchas veces ya requieren utilizar algunas coloraciones como azul de metileno, como Ginza, para poder identificar los gránulos en las láminas, ¿sí?
En las lesiones esplénicas, des en cuenta esta brecha tan impresionante. Hay una correlación del 38 al 60%, es decir, hay un nivel de error casi o sea, un perro, un linfoma en el vaso, ¿sí? Un hematoma en un vaso, qué pena, un hematoma en un vaso, aproximadamente ese mismo paciente a nivel de patología resulta que es un hemangiosarcoma. Ahora, el hemangiosarcoma en patología es un tumor extremadamente complejo, al punto que muchas veces son esos tumores inmensos, grandes, que uno dice, ahí hay un tumor, y muchas veces gran parte o gran proporción de ese tumor es un hematoma o un coágulo o áreas de necrosis en donde el patólogo se ve presionado a emitir un diagnóstico de tumor y muchas veces es un hematoma. Y cuando le llega un resultado de un hematoma y uno dice, pero ¿qué pasó aquí si eso era un tumor? Claro, el aspecto era tumoral, pero muchas veces hay tumores tan grandes que hay masas tan grandes que uno las asocia a un tumor y realmente no son tumores, sino son hematomas inmensos que estaban cerca a romperse y a causar una hemorragia abdominal. En el caso de lesiones óseas neoplásicas en perros, hay una correlación del 92%, es una muy buena correlación, es decir, si yo veo una citología sugestiva de osteosarcoma, muy posiblemente va a ser un osteosarcoma. Lo grave son las lesiones óseas que diagnosticamos los que trabajan con citología como no neoplásicas. Entonces, una persona lee un paciente, manda un paciente con un tumor en hueso, hago una citología y la persona que trabaja con laboratorio me dice, no, para mí es una lesión benigna, ¿sí? Y se manda ya se toma una biopsia, ¿sí? Porque la decisión de la amputación es bien importante, y el patólogo confirma un osteosarcoma, ¿sí? Entonces la citología en osteosarcoma, en lesiones óseas benignas, puede darnos muchos falsos negativos que realmente son osteosarcomas, ¿sí? En el caso de tumores benignos de la glándula mamaria hay una correlación del 93% y en tumores mamarios malignos de glándula mamaria del 81%. Son algunos datos en el centro de resultados de histología con nuestros resultados de patología, ¿sí? Histología versus histopatología. Aquí yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Yo sé que aquí hay algunos patólogos y de pronto me van a coger y me van a linchar de pronto, y espero que no sea así. Estamos, repito, estamos entre amigos. Pero digamos, ¿será que la citología puede ser superior a la histopatología? Eso que acabo de decir es una frase fuerte, es una frase bastante impactante. Pues a ver, en medicina veterinaria yo pienso que todavía no hemos llegado a ese nivel en medicina veterinaria, pero en medicina humana sí. Entonces, digamos, por ejemplo, tumores, la semana pasada dialogaba con una patóloga, la doctora Gineda Costa, que es una patóloga de la Facultad de Medicina Veterinaria de Medicina Humana de la Universidad Nacional, y me decía que, digamos, los carcinomas de cervix, los tumores de cervix y los tumores tiroides, la sensibilidad y la especificidad de la citología es altísima, ¿sí? Y que casi no se hace histopatología. Es raramente que se haga así la histopatología. Ahora, cuando ella comenzó a contarme cómo era la citología en los tumores de cervix, existen 1000 clasificaciones con diferentes grados para determinar realmente si esa citología es lo suficientemente sensible para decir que esa mujer tiene un cáncer de cervix, de cuello de cervix, o no lo tiene. Y eso es una cosa extremadamente interesante, el nivel de rigurosidad que tienen los médicos humanos para establecer unas características celulares que me permitan decir es o no es un tumor maligno. Y realmente que esa clasificación sea lo suficientemente sensible para hacerle una cirugía, una ovaricectomía, una histerectomía a una mujer. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene la citología que supera a la histopatología? ¿Sí? El método de recolección es no invasivo y eso genera menos complicaciones. Una biopsia implica puntos, implica inflamación, dehiscencia de puntos, infección. La citología tiene menos complicaciones de ese tipo. Una citología, por ejemplo, una biopsia en cavidad torácica o en cavidad abdominal puede generarnos hemorragias. La citología también, pero es menor esa complicación. La rápida disponibilidad de resultados facilita algunas decisiones clínicas dependiendo del colorante que usted utilice. Digamos, a ver un poquito esa parte, pero pues usted puede tener un resultado de citología en 2 minutos. No mentiras, 2 minutos hace la coloración,
y en 4 minutos ya está leyendo la lámina y posiblemente en 10 minutos ya puede estar emitiendo un diagnóstico sugestivo. La histopatología no. Demanda ay caramba, se me cruzaron los cables. Dejar el tejido en formol durante aproximadamente 24-48 horas. Después proceder a hacer el bloque de parafina, hacer el corte. Si es un hueso hay que descalcificar, y estamos hablando que una histopatología de forma eficiente o rápida podemos tener resultados en 4 o 5 días, y en algunos laboratorios infelizmente todavía nos demoramos 10, 15, 20 días, y eso para un paciente oncológico es supremamente grave. O sea, ya no estamos hablando del paciente de hace 20 años que tenía una masa y se eutanasiaba y se le hacía necropsia, sino estamos hablando de un paciente que tenemos que tomar una decisión en una semana si no se nos complica el caso. Entonces la citología tiene esa ventaja con relación a la histopatología. El costo es relativamente bajo, el de la citología, ¿sí?, comparado con la histopatología, y en algunos casos puede ser la opción principal o incluso la única para decisiones médicas cruciales, especialmente si el paciente está gravemente enfermo o sufriendo. Muchas veces una citología en un paciente en estado avanzado de enfermedad que me sugiere un cáncer maligno me facilita tomar, por ejemplo, la decisión de la eutanasia y no esperar un resultado de histopatología de 5 o 8 días y que ese animal durante ese periodo de tiempo sufre, ¿sí? Entonces realmente una cosa que quiero aclarar es que realmente no existe el versus, o sea, son herramientas distintas, con bondades distintas y con sensibilidades diferentes. Yo conozco, y eso lo hablaba con algunos patólogos, yo esta charla la he hablado mucho con varias personas, con la competencia que existe muchas veces, o la rivalidad entre los histopatólogos y los citólogos. Hay algunos patólogos incluso que dicen que la citología no sirve para nada, que realmente que uno tiene que ver es el tejido, la matriz, la relación entre las células, y que la citología pierde mucho toda esa información enriquecedora, ¿sí? Y no les gusta mucho la citología. Por otro lado, por ejemplo, universidades como la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos, el servicio de oncología de esta universidad en el consultorio tiene un microscopio y tiene una coloración de Diff-Quick. Y los posgraduandos y los residentes del servicio de oncología de la Universidad de Ohio, llegó el perro, hizo la citología, y el residente y el posgraduando coge, la mira en el microscopio y ya tiene un abordaje diagnóstico casi que en el momento de la consulta. Obviamente eso lo hacen rutinariamente todos los días en un servicio de oncología. No es un caso que llega una vez a la semana o cada 15 días, sino es un proceso rutinario que obviamente lleva un entrenamiento, ¿sí? Esto a qué hace alusión. Estas situaciones enfatizan la importancia de altos estándares para la capacitación y certificación de patólogos clínicos veterinarios. Bueno, ¿por qué realizar una citología? Es una pregunta que se hace uno, y aquí surgen muchos mitos, que era una parte del tema de la charla, ¿sí? Primero, pues, es resaltar un poco algo que ya había comentado: se realiza fácilmente, nos permite diferenciar una inflamación de una neoplasia, y este es un punto supremamente álgido. O sea, cuando vemos la citología de los tumores y comenzamos a estudiar citología de tumores, es extremadamente, ¿cómo le digo yo? Es tan sencillo, parece tan sencillo que uno se apasiona, ¿sí? O sea, ay, los redondos, pues entonces los mastocitos tienen esto, los melanocitos tienen esto, los TBTs tienen esto, entonces es fácil clasificar. No es sencillo, es muy sencillo, ¿sí? Ahora, cuando usted toma una lámina de un tumor, ¿sí?, y le acrecenta eso un proceso inflamatorio que acompaña muchas veces a un tumor, ¿sí?, o por el contrario, la muestra que usted tomó no es de un tumor, sino de un proceso inflamatorio como tal, usted puede llegar a ver algunas células en los procesos inflamatorios muy sugestivas de cáncer. Y eso hace que usted emita muchos resultados de tumores que no lo son, ¿sí? O inflamaciones que son cáncer, que usted las pasa como inflamaciones. Y eso es un error, pues, obviamente, no se requiere anestesia, no requiere un equipo especial, ¿sí?, una jeringa, una aguja, unas láminas, unos guantes. Ayuda a planear la cirugía. Aquí viene un punto extremadamente importante, ¿sí?, porque, digamos, para los patólogos, desde su óptica, ¿sí?, hombre, no le tomen citología, háganle ya la histopatología.
No, la citología tiene unos elementos muy importantes y enriquecedores en el abordaje de un paciente con cáncer de forma inicial. Entonces, digamos, una citología de mastocitoma, colocando un ejemplo, automáticamente si me sale un mastocitoma bien diferenciado o un mastocitoma moderadamente diferenciado por los gránulos, ¿sí? Yo automáticamente ya puedo quitar esa masa y mandársela al patólogo, pero yo ya voy a tener una precaución en cómo voy a quitar esa masa. Voy a ser extremadamente agresivo, 3 a 5 centímetros de periferia, voy a profundizar las fascias musculares y retirarla, y esa información no me la ofrecía la patología. Hubiera tenido que hacer una biopsia inicialmente, ¿sí? Confirmar que era un mastocitoma y someter al paciente a una segunda biopsia, y eso por costos es inviable para nuestros propietarios. Entonces la citología es una herramienta importante para planear la cirugía, es decir, determinar si lo que el animal presenta es una inflamación, es una infección, ¿sí? Es un quiste, ¿sí? Es un tumor benigno, o realmente si estamos frente a unas células con características malignas que ameriten una cirugía agresiva, reconstructiva, ¿sí? O incluso la amputación de un órgano. ¿Aló? Bueno, eso en cuanto a esa parte, ¿sí? Otro aspecto importante de la citología para el oncólogo, ¿sí? Es los procesos de citorreducción, ¿sí? Que es utilizar quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y poder someter al paciente a una cirugía que nos ofrezca márgenes libres de células neoplásicas. Es decir, hay tumores que son tan grandes, ¿sí? Y quitarlos quirúrgicamente se hace muy difícil para el cirujano. Entonces, la citología muchas veces me ofrece informaciones importantes como, por ejemplo, decirme que ese tumor es quimiosensible. Un ejemplo nuevamente, mastocitoma. Entonces, yo puedo colocarle a ese paciente quimioterapia, unas 2 sesiones de quimioterapia, reducir el tamaño del tumor y proceder a hacer una cirugía mucho más tranquila, con mejores márgenes de seguridad y más beneficiosa tanto para el propietario, la mascota, como para el cirujano, ¿no? Entonces, eso es otra herramienta importante que la citología es importante en ese aspecto, ¿sí? Se puede aspirar cualquier estructura u órgano, eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante, y es económica, como ya lo decía. Entonces, más bien frente a estas ventajas, la pregunta no es por qué realizar citología, sino por qué no realizar una citología. Y aquí viene una parte que son las complicaciones que puede tener una citología. Existe un mito muy grande con relación a que si yo pulsiono una masa, esa masa se me crece. Esa es una creencia, ¿sí? Que se ha diseminado en los veterinarios de América Latina. Yo lo he escuchado en varios veterinarios de América Latina, y en el sentido de que si yo no le hago la citología porque veo que el tumor se agranda, ¿sí? Eso tiene algo de, más que un mito, la verdad es una leyenda, y la leyenda tiene algo de verdad y algo de ficción. Entonces el concepto de leyenda es algo que tiene parte ficción, parte verdad. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos nuevamente con los mastocitomas. Los mastocitomas son tumores que cuando usted los funciona, puede ocurrir el síndrome de Darrier, que es una liberación de histamina, de sustancias vasoactivas, y causar una inflamación del tumor posterior a la citología, que puede ser en algunos casos grande. Y eso uno debe advertirlo cuando dentro de nuestras sospechas clínicas está un mastocitoma. Entonces es importante decir al propietario, existe la posibilidad de esto, y hacer firmar un consentimiento. Otra cosa que puede ocurrir, que ya es un poquito del manejo, es la desinfección de la zona. Yo acostumbro a depilar. Hay escuelas que no acostumbran a hacer eso. En mi filosofía de trabajo es importante la tricotomía de la zona, la desinfección quirúrgica de la zona, porque voy a entrar dentro de una piel que muchas veces es sana y lo que está dentro es el tumor que es aséptico, ¿sí? Y ya me ha pasado incluso con algunos pacientes. Por ejemplo, tuve un paciente con linfoma en donde le hice citología al submandibular, cervical superficial y al popliteo, y se me abscedó el cervical superficial del paciente. Es decir, hubo una vehiculización de bacterias del medio externo al medio interno y causó un absceso, ¿sí? Entonces los abscesos también pueden ocurrir si usted no tiene las medidas de asepsia, de desinfección de la masa. Puede diseminarse células tumorales en tejidos sanos, ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hemorragia es otro punto bien delicado que también nos toca discutirlo. Se contaminan fácilmente, principalmente con sangre, ¿sí?
y es no representativa, ¿sí? Ahorita voy a mostrarles una imagen, les muestro una imagen ahorita de un ejercicio que hice aquí en la casa, vamos a ver cómo nos sale, y les muestro una imagen relacionada con eso. La preparación inadecuada de los frotis puede dar falsos resultados positivos, es decir, cuando usted extiende la lámina y comprime mucho el frotis, puede, ese rozamiento y esa presión puede causar alteraciones en las células sugestivas de cáncer. Entonces, el frotis tiene que ser un proceso, la elaboración de un frotis es una cosa que requiere también entrenamiento, requiere un pulso, requiere un tacto en el sentido de no lastimar a las células, y es muy fácil hacerlo. Áreas de necrosis o inflamación puede darnos falsos resultados positivos. Esto es bien importante. Yo tengo muchos pacientes que llegan con áreas ya ulceradas, inflamadas, incluso con algunas secreciones purulentas. Yo no acostumbro a hacer citología en los pacientes, sino que trato por unos 5 a 8 días con antibióticos antiinflamatorios y procedo a hacer la citología, ¿sí? Como tal. Hay muchos tipos de citología, yo no puedo abarcarlas todas en esta charla. Esta es una charla básica de 1 hora para dialogar un poquito mi experiencia con la citología y su aporte al cáncer, ¿sí? Pero hay muchos tipos de citologías en donde el cáncer puede ser protagónico. Entonces las citologías exfoliativas, digamos en la nariz o en los bronquios, en la tráquea, puede ser qué pena, la citología exfoliativa, que son escamaciones que uno puede evaluar, ¿sí? En la citología por punción, o también llamada citología aspirativa o aspiración con aguja fina, de la cual voy a hablar bastante en la charla. La citología de líquidos y secreciones en cavidad abdominal, en cavidad torácica. Las improntas, que es una herramienta también diagnóstica importante. El cepillado, ahí sí entra la parte de los bronquios que lo había mencionado al inicio de forma errada. El cepillado es una técnica interesante para tumores dentro de cavidad nasal, para tumores en vías respiratorias o incluso para uretra. Para la uretra también puede ser una ayuda diagnóstica importante el cepillado, ¿sí? El lavado traqueobronquial es una herramienta citológica importante para detectar no solo células tumorales, sino infecciones en bronquios y el raspado. Entonces, las técnicas, voy a hacer mucha alusión a la citología por punción y la citología aspirativa o aspiración con aguja fina, que es la que pues, yo más utilizo en mi práctica como en el servicio de oncología. Hay 2 técnicas, digámoslo así, pregonizadas en la literatura. Igualmente aquí en el auditorio debe haber personas que utilizan más una técnica que la otra. Yo les voy a contar mi experiencia personal y yo he pasado por las 2 técnicas, he usado las 2 técnicas y en este momento casi que estoy casado con la primera de ellas, con la técnica de capilaridad con aguja fina. ¿En qué consiste esa técnica? Simplemente introducir la aguja sobre la masa y hacer varios movimientos en diferentes direcciones, unos de 6 a 8 movimientos, ¿sí? Y proceder a retirar la aguja y hacer el extendido. Esta la utilizaba yo bastante hace algunos años, hace unos 5 años utilizaba mucho esta técnica y la he dejado en desuso. ¿En qué consiste? Es la biopsia por aspiración con aguja fina, en donde voy a hacer una aspiración y voy a generar aquí una presión negativa, ¿sí? Esa presión negativa va a traer las células hacia la aguja, hacia la parte metálica de la aguja, hacia el émbolo, y suelto la presión negativa, retiro la aguja, desempato la jeringa de la aguja y procedo a empatarla nuevamente y a depositar el contenido en una lámina. ¿Cuál es la desventaja que yo he ido encontrando en esta técnica? Que lastimo a las células. La presión negativa muchas veces causa alteraciones o daños en las células que se ven reflejados en la interpretación del patólogo. Entonces me he acostumbrado a hacer esta técnica y me siento mucho más tranquilo y veo mejor sensibilidad mediante esta técnica. Repito, cada uno de ustedes ha tenido experiencias diferentes con estas 2 técnicas. Las 2 están reportadas en literatura. Ahora, es posible que yo hiciera mucha presión negativa, que fuera muy brusco con la muestra y eso generara esas alteraciones que les menciono. Pero personalmente considero que esta es mucho mejor que esta técnica. ¿Listo? Algunos errores que pueden ocurrir, o sea, lo ideal es tomar una muestra en el centro de la masa, ¿sí? Pero pueden ocurrir errores como, por ejemplo, que yo tome la muestra hacia la periferia y no tome las células tumorales. También puede ocurrir que haya un área quística que yo tome y que no está ahí la parte representativa del tumor. Eso ocurre en muchos carcinomas cavitarios o en adenocarcinomas cavitarios.
Eh, eh, Otra cosa que puede ocurrir es que se puedan acompañar dos masas, una benigna y otra maligna, al mismo tiempo, y eso puede ocurrir, y que yo tome la muestra de una masa benigna y subyacente o en el tejido subcutáneo o en la parte más profunda la masa maligna se encuentre, ¿sí? Y obviamente doy un diagnóstico pues errado, porque ya considero que esto es benigno y por debajo está el problema. Otra cosa que puede ocurrir son masas que su consistencia es extremadamente dura, ¿sí? Que incluso con presión negativa yo no logro obtener material y que desafortunadamente este tipo de masas nos toca remitirlas para biopsia, ya sea incisionales o ya sea excisionales, ¿sí? Que es esas masas muy duras o con tejido muchas veces caseificado que no se puede aspirar, y mucho menos por capilaridad. Algunas veces, y esto es una cosa importante, yo no acostumbro o yo no, cuando me pasa esto en una muestra, yo acostumbro a repetirla o no mandarla al laboratorio. Es decir, cuando yo tomo una muestra con una aguja, la aguja tiene, esta parte de la aguja que estoy señalando acá, tiene que salir completamente limpia, no tiene que tener nada, ¿sí? Y la información importante está dentro de la aguja. Luego es un problema muy importante para las personas que están comenzando a trabajar con citología o los clínicos que comenzamos a hacer citología, que hasta que no llenamos el émbolo de sangre no sentimos que tomamos una buena muestra. Y ese ya es el primer error, porque esta gran cantidad de sangre lo que va a hacer es en el frotis diluir las células tumorales y el patólogo o la persona que lee la lámina va a tener dificultades en ver las células tumorales y si las encuentra posiblemente no arroje un resultado porque van a ser muy pocas debido a la dilución causada por la sangre. Entonces no, arroja un resultado de que muestra contaminada con sangre. Y uno automáticamente dice, pero si es que yo le mandé harto, es que ese patólogo o ese citólogo no supo leer la muestra. Y eso es un total error. ¿Listo? Yo he pasado por todas las agujas que ustedes ven acá para hacer citologías. Actualmente acostumbro a trabajar con estas dos, con la 23G y con la 25G. Cuando son tumores muy pequeños, acostumbro utilizar la 25G inicialmente. Repito que la información importante está solamente en la parte metálica. Si me sale sangre acá, repito la muestra o prefiero no mandarla al laboratorio, ¿sí? Pero la mayoría de masas las trabajo con la 23G, con la aguja azul, con muy buenos resultados. He tenido una buena sensibilidad, una buena correlación con la histopatología y con la aguja azul. Ya algunos casos diferentes como pacientes con osteosarcoma y les hago citología, utilizo agujas de un calibre mucho mayor, 21, 20G o 21G, ¿sí? Que me ofrecen pues obviamente mayor resistencia a la masa que es dura o calcificada y me permiten obtener incluso a veces que una cantidad de espícula y de material interesante y en algunos casos puede llegar a servir hasta para patología, ¿sí? Esto que les voy a mostrar acá son algunas imágenes con el trabajo que hacemos en la clínica para pequeños animales. Como pueden ver en todas las fotografías no aparezco yo, o sea, yo no hago parte de estos procedimientos, yo no, hace mucho no toco un ecógrafo, pero es mi deber como oncólogo interpretar los resultados del oncólogo, del ecografista, ¿sí? Interpretar los resultados del patólogo e interpretar los resultados de la persona que hace la citología. Y a partir de esa interpretación yo tomo decisiones importantes para el paciente. Esta imagen que estamos viendo acá es un procedimiento de una biopsia con aguja Trucut, ¿sí? Vamos a observar en qué consiste el procedimiento. Entonces, una cosa que llama la atención de la foto es la rigurosidad de la asepsia, ¿sí? Es una aguja con un calibre grande, la aguja de Trucut, entonces es bastante rigurosa la asepsia. La colocación del aparato para identificar la zona que se va a puncionar, el acompañamiento del ecógrafo mientras que se penetra la aguja de Trucut, ¿sí? Y aquí podemos ver, ay caramba, excúseme en un momentico, excúseme. Aquí podemos ver el procedimiento. Quiero que observen muy bien. Ahí ya introdujo la esta y ahí se va a producir el disparo.
fue muy leve la sensación del disparo, ¿ok? Finalmente se obtiene esta cantidad de tejido, que es el que se va a enviar al patólogo. Si en nuestra clínica hacemos ese procedimiento ya de forma rutinaria, 1 vez por semana, 2 veces por semana en pacientes con masas, ¿sí? Aquí tenemos el video ya del ecógrafo, donde vemos la colocación de la aguja. ¿Sí? Esta es la misma, aquí vamos a ver el disparo. Caramba, fue en la anterior que se vio el disparo. Otro aspecto, un aspecto importante de los tumores o de las masas cavitarias, ¿sí? Que en eso tenemos que tener todos nosotros mucho cuidado y mucha precaución, y más en esta época, cada vez estamos expuestos a demandas, cada vez los propietarios exigen más del veterinario, ¿sí? Es evitar los errores de negligencia, de impericia y de imprudencia, ¿sí? Que son errores que nos pueden complicar la vida profesionalmente y económicamente, y nuestra credibilidad también se puede ver afectada. Entonces, una cosa fundamental para hacer una punción en un hígado, en un vaso, en una masa cavitaria, ¿sí? Es hacer una valoración muy importante de la coagulación. Entonces, vamos a hacer una citología de un paciente con una masa hepática, no entra a citología si no se le ha hecho plaquetas, tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿sí? No se hace por ningún motivo la biopsia. O sea, tiene que tener esto el paciente en características normales, y si por algún motivo hay alguna normalidad, se prefiere cancelar o hacer una laparotomía exploratoria y poder controlar el sangrado en caso de que se presente. Normalmente en este tipo de pacientes, aquí vemos esta ya es una aguja, una citología con aguja de un ganglio linfático. Observen la punta de la aguja acá, y este es el ganglio linfático, ¿sí? Una cosa importante que tenemos en cuenta cuando hacemos este tipo de procedimientos en la clínica es que el paciente quede en observación de 6 a 8 horas y se haga una ecografía, un ecofaz al final antes de entregar al propietario para verificar que no haya sangrado en cavidad. Y obviamente se firma un consentimiento especial con relación al procedimiento. Aquí podemos ver también otra herramienta que tenemos en la universidad, que es la tomografía. Es una herramienta obviamente mucho más sofisticada y que también nos permite hacer, aquí estamos viendo una imagen de una citología que se hizo de una masa, ¿sí? Localizada en la parte, un sarcoma, localizado en la parte ventral de las vértebras, y ahí se observa cómo la aguja penetra y se hace la biopsia. Aquí viene un punto importante, ¿sí? Que es un tema que es de discusión y genera preguntas en muchos de este tipo de foros o de conferencias. Migración de células, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria hay 2 órganos que son tabús. En medicina humana, uno de los órganos tabús para hacer citología es los ovarios. Está contraindicado totalmente hacerle citología al ovario de una mujer. ¿Por qué? Porque puede vehiculizar células tumorales a lo largo de toda la cavidad abdominal y desencadenar una metástasis abdominal, ¿sí? Y en el caso de la medicina veterinaria, está totalmente contraindicado hacer citología de masas en la vejiga, porque también puede vehiculizar células tumorales a la pared muscular, fascia y la epidermis del animal. Entonces, son 2 órganos, digámoslo así, que están vetados, en el caso de la veterinaria la vejiga y en el caso de la medicina humana los ovarios. ¿Listo? Otra técnica que se acostumbra a hacer mucho para diagnóstico es la biopsia de hueso, principalmente para pacientes con visitopenia o pancitopenia o con sospechas de leucemias, ¿sí? o síndromes mielodisplásicos o síndromes mieloproliferativos, como consideremos la patología a tratar. Normalmente este tipo de biopsias demanda la anestesia completa del paciente. Es un procedimiento traumático para el paciente. Las agujas son de un calibre bastante grueso, ¿sí? Incluso hay animales que pueden quedar adoloridos unas 12 a 24 horas después del procedimiento, porque es doloroso, es una lanceta que usted le introduce al paciente. Entonces también existe una posibilidad, y esto lo he utilizado en la Universidad Nacional con algunos buenos éxitos, en otras he tenido algunos fracasos, que es la citología de médula ósea, ¿sí? Que es diferente a la biopsia de médula ósea, en la cual se procede a depilar esta zona, la zona del
manubrio del esternón, ¿sí? Se depila, se prepara quirúrgicamente y se anestesia con lidocaína, con 0.5, 0.1 de lidocaína en la piel y se puede un poquito la parte del cartílago, ¿sí? Posteriormente a eso, unos 2 o 3 minutos después de que el anestésico local haya hecho algo de efecto, estando el animal sentado, se procede a introducir una aguja que puede ser de calibre 21 o la rosada, que ahorita acabo de olvidar el número, la rosada o la verde, ¿sí? Y se procede a hacer un movimiento de rotación en la misma penetrada del manubrio del esternón y que la aguja quede fija, ¿sí? Y se procede a hacer una presión negativa y aquí estamos observando cómo se obtiene el material en la jeringa. Obviamente, a partir de ese material podemos hacer varios frotis. No implica la anestesia del paciente. Los patólogos se ponen un poco bravos porque ya no es una biopsia, entonces la cantidad de espículas es menor, la evaluación del hierro puede verse afectada, pero la celularidad es bien interesante porque permite una buena valoración. ¿Cuál coloración utilizar? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos con citología. Una cosa es hacer hematología y otra cosa es hacer citología. Entonces existen diferentes coloraciones, pero las más utilizadas, por lo menos en Colombia, y reportadas en muchos textos de hematología y de citología específicamente, son estas tres: Wright, Diffquid y Giemsa, ¿sí? Rápidamente voy a mostrarles un pequeño video, yo no sé si un pequeño video en donde estamos viendo la floración de Wright. Esto es en la Universidad Nacional, entonces la lámina ya está seca, ¿sí? Una vez está seca la lámina, se procede a colocar el colorante de Wright, ¿sí? Que es este que vemos acá, ¿sí? Se cubre completamente la lámina con el colorante de Wright y se deja por 3 minutos. Obviamente el video este es un video corto de 1 minuto que no busca mostrarles toda la coloración, pero esto se tiene que dejar durante 3 minutos. Después, con agua destilada, ¿sí? Se procede a hacer se cubre el colorante, ¿sí? Como observamos acá, y se procede a dejar otros 3 minutos. Para finalmente, con agua de llave normal, proceder a hacer un lavado de la lámina. Esta coloración tarda aproximadamente unos 8 minutos en hacerse, ¿sí? Para poderse leer, 8 a 10 minutos, ¿sí? Es una coloración que nos puede servir para diferentes tipos de tumores, ¿sí? Para mastocitomas sirve, es una buena coloración, ¿sí? Está esta otra coloración que es Diffquid, ¿sí? En el país no existe comercialmente esta coloración, los laboratorios que la tienen son amigos que les han traído de otras partes los colorantes, o en viajes a otros países a congresos han traído los colorantes, pero no es sencillo conseguir esta coloración. Se compone se compone de un fijador, que era el que estaba primero, un colorante eosinófilo que va a marcar el citoplasma y un colorante basófilo que va a marcar los núcleos de la célula, ¿sí? El procedimiento no tarda más de 2 minutos y esa es la gran ventaja que ofrece esta técnica. Es algo criticada esta técnica, principalmente, no sé si lo adelanto un cítico que aparece aquí, estamos como atrasados. Aquí estamos viendo, está aquí el metanol, ¿sí? El fijador. Aquí está el colorante eosinófilo, aquí está el colorante basófilo. Y es un procedimiento extremadamente rápido, son aproximadamente 30 segundos entre cada colorante y se obtiene obviamente una lámina coloreada para ver cualquier tipo de tumor. Hay algunos detractores y realmente no es una coloración muy buena para mastocitomas, porque no colorea muy bien los gránulos. Entonces, en ese tipo de pacientes que sospechamos de mastocitomas es preferible hacer la coloración de Wright o mucho mejor hacer la coloración de Giemsa. Este video es una cortesía de la doctora Pilar Useche de Central de Urgencias, que muy gentilmente me facilitó ese video, ¿sí? El problema de la coloración de Giemsa, ¿sí? Es el tiempo que demanda. Es aproximadamente unos 20 minutos a 25 minutos. Y muchas veces en nuestra rutina diaria eso se vuelve bastante complejo. Ahora a continuación les voy a mostrar algunos casos en los que yo he utilizado la citología o en los cuales no la he utilizado, ¿sí?
Uno de los sitios que yo no acostumbro a utilizar es en tumores como este que ustedes están observando acá de cavidad oral, o este tumor de cavidad oral, ¿sí? Este era un paciente con un osteosarcoma en el paladar, ¿sí? O este paciente que presentaba un ameloblastoma en esta región. No acostumbro a hacer citología de este tipo de pacientes. ¿Por qué no acostumbro a hacer citología? Incluso algunos textos recomiendan hacerla, aclaro eso, ¿sí? Primera cosa, esta zona es muy contaminada por bacterias y es muy difícil hacer una desinfección con yodo, con alcohol, con clorexidina. De pronto con clorexidina se puede hacer algo de desinfección, pero no se logra hacer una muy buena desinfección, y la posibilidad de vehiculizar bacterias de la cavidad oral a la parte interna del tumor existe. Y me ha pasado, en donde he terminado formando abscesos, ¿sí?, en esta región, y eso me enseñó a no hacer este tipo de procedimientos. La segunda cosa es que demanda anestesia. Si yo decido, no, listo, vamos a desinfectar bien y vamos a hacer una citología, tengo que anestesiar al paciente. Usted no puede hacer este procedimiento con un paciente despierto, porque puede complicarlo, puede morderlo a usted o puede lastimarse la mascota por un movimiento que haga con toda razón. Y eso de la enzimática ya es una cosa que está mandada a recoger en nuestra práctica. Entonces, en este tipo de pacientes, qué pena con ustedes, en este tipo de pacientes, la recomendación, cuando tengo un paciente con tumores en cavidad oral, automáticamente lo remito al centro quirúrgico para un procedimiento de biopsia incisional, o muchas veces acostumbra hacer una tomografía, que ya se ha vuelto algo también rutinario en nuestra clínica. Hacemos la tomografía de la cabeza para determinar la extensión del tumor, planear la cirugía, y durante la anestesia de la tomografía procedemos a hacer o la citología o la biopsia, teniendo el paciente ya dormido y anestesiado. Este paciente fue un paciente que se presentó con un tumor en la nariz y ya traía un diagnóstico de mastocitoma, ¿sí? Entonces automáticamente la propuesta era hacer una cirugía reconstructiva, casi que había que retirar parte de la nariz del animal y hacer un colgajo de desplazamiento para cubrir el defecto de la parte del rostro hacia adelante, ¿sí?, para tratar de cubrir el defecto. Era una cirugía compleja, era una cirugía que puede tener muchas complicaciones por muerte del borde del colgajo, ¿sí? Es una cirugía costosa, que demanda tiempo, con muchas complicaciones. Entonces, hay una cosa que quiero resaltar aquí, y es, en todos los casos que acabé de mencionar, los 3 casos que ustedes acaban de ver, en este caso, en este caso, en este caso, en estos 4 casos que ustedes acaban de ver, existe una gran importancia en relación al diagnóstico citológico de los ganglios linfáticos, principalmente de los linfonodos submandibulares, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico está acá, de un tumor que está localizado acá o que está localizado acá. Entonces, el drenaje es un drenaje bastante complejo. Hay varios ganglios. Está el ganglio linfático, el parotidio, el retrofaringio, que no tenemos acceso a él, y tenemos los submandibulares, a los cuales sí tenemos acceso. Normalmente, cuando yo tengo un ganglio que está duro, ¿sí?, o que está aumentado de tamaño, procedo a hacer citología, ya sea por textura o por tamaño. O puede que tenga los dos, que sea duro y que esté grande, ¿sí? En este tipo de pacientes, la citología, he tenido muy buenos resultados porque no requiero anestesia, es decir, es más sencillo manejar al animal para hacer una citología submandibular. No es tan doloroso, no existe tanto riesgo de infección, puedo colocarle un bozal al paciente y manejar al paciente. Entonces es mucho más sencillo, y muchas veces detecto metástasis, que fue lo que le pasó a este paciente. Este paciente tenía mastocitoma, traía diagnóstico de histopatología de mastocitoma, y antes de someter ese perro a la cirugía que yo tenía planeada, procedí a hacerle la citología del ganglio submandibular, con la sorpresa de que tenía mastocitos, no solamente en el mandibular, sino en el cervical superficial, o antiguamente llamado preescapular, ¿sí? Frente a esa situación, ya era un paciente con un mastocitoma en la nariz y con una diseminación linfática regional y distante, ¿sí?, como era el caso del ganglio linfático cervical superficial.
por lo que se optó por no hacer una cirugía agresiva, ¿sí?, sino una cirugía más conservadora de tipo paliativo para quitarle la incomodidad, el dolor de esa masa en la nariz, un foco de infección. Se hizo una cirugía más conservadora debido a que ya no tenía sentido hacer una cirugía que buscara la cura del paciente, es decir, una cirugía reconstructiva con modificación incluso de la anatomía del rostro del animal. Entonces la citología fue bien importante en este paciente para tomar ciertas decisiones. Después de que la citología dio mastocitoma, se hizo 2 sesiones de citorreducción para disminuir un poco el tamaño del tumor de la nariz. Se logró una disminución en el grosor del tumor, pero no en el diámetro del tumor, y así se entra a cirugía y se hace la corrección. ¿Correcto? Este es otro ejemplo, un paciente con TBT, un tumor muy común para nosotros, que una impronta, después de haber limpiado con papel secante, una impronta puede ser suficientemente diagnóstica para este tipo de tumores. Este es un caso en donde la citología jugó un papel importante, es un caso complicado, es de los casos más complicados que he tenido que manejar por aspectos éticos, por aspectos de diagnóstico, por el vínculo afectivo que creé con la mascota, porque cuando se trabaja con pacientes con cáncer es difícil que usted no se vincule afectivamente con algunos pacientes. Son pacientes con los que usted trabaja 1 año, 2 años y termina volviéndose amigo de los propietarios, y obviamente usted termina creando un vínculo con la mascota. Este paciente fue realizada la eutanasia de él hace aproximadamente 1 mes durante el periodo de cuarentena. Fue bastante complejo el manejo de ese paciente debido a la cuarentena. Su nombre era Bogdan, ¿sí?, y fue diagnosticado con un linfoma, inicialmente fue diagnosticado con un linfoma craneomediastinal, y después de que ya había superado ese cáncer y estaba en un proceso de remisión total, ¿sí?, desencadenó una uveitis de ambos ojos. Se remitió a un oftalmólogo en Bogotá, al doctor Miguel Ladino, y se diagnosticó masas en ambos ojos, unas masas bilaterales. El paciente tenía una calidad de vida perfecta, ¿sí? Aquí viene la parte ética compleja del caso, y el perro se adaptó muy bien a la casa. O sea, estando ciego, se adaptó muy bien a la casa, jugaba, incluso con su ceguera jugaba y corría dentro de la casa, y eso motivó a los propietarios, y me motivó a mí en cierta medida, a estimularlos a retirar los ojos, a hacer una enucleación bilateral, que no deja de ser una cosa que impacta a muchos de ustedes, de pronto los debe impactar, y se hizo una enucleación bilateral partiendo de que el perro ya estaba estable en la casa con las cosas de la casa, con los muebles, etc. Y mandar esos ojos a patología. ¿Cómo la citología jugó un papel importante en este paciente? ¿Sí? Al comienzo, su motivo de consulta, pues obviamente era un linfoma craneomediastinal, había una gran cantidad de fusión, y el diagnóstico se logra mediante una citología de la efusión. Entonces se toma una citología, se manda al laboratorio y se sugiere un linfoma multicéntrico. Se inicia, esta foto fue ya después del tratamiento, qué pena, esta imagen es ya después del tratamiento. En esta imagen vemos otra vez la misma imagen, aquí ya es después del tratamiento, cómo mejora el paciente con la quimioterapia, ¿sí? Este paciente fue sometido a un protocolo Madison-Wisconsin de 19 semanas, pero solamente hizo 17 semanas, no llegó hasta la semana 19, porque presentó muchos inconvenientes de neutropenias constantes que obligaban a aplazar las sesiones de quimioterapia, ¿sí? Entonces no completó las 19 semanas que iba hasta el 29 de agosto, sino llegó hasta la semana número 14, ¿sí? Y entra en remisión total, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mediados de agosto, y hasta hace 1 mes, o sea, no sé si me pueden ayudar con la cuenta, estamos hablando de que duró en remisión total aproximadamente unos 7 u 8 meses, ¿sí? ¿Qué sucede? Los ojos se mandan a patología. Yo sospechaba que los tumores oculares eran linfomas, ¿sí? A pesar de que radiográficamente los pulmones estaban limpios, no había efusión, no había aumento de ganglio linfático craneomediastinal, y llega un resultado de patología en donde era muy sugestivo inicialmente de un melanoma amelánico, ¿sí? Se hace inmunohistoquímica, CD3, CD79 y melana.
y se confirma que realmente no es un melanoma, sino que marca CD3 positivo, es un linfoma que verá, el CD3 positivo marca y se confirma que es un linfoma de células T. Entonces, lo que estábamos viendo en el ojo del paciente era una expresión de un linfoma extranodal en un paciente que había tenido un linfoma craneomediastinal. Es un caso bastante raro, atípico, pero lo llamativo de este caso, ¿por qué vuelve la citología a tomar importancia? Porque este diagnóstico, la inmunistoquímica y la histopatología demoró un poco, y más en el periodo de cuarentena. Y después de la cirugía, 2 semanas después de la cirugía de nucleación, los ganglios linfáticos submandibulares se aumentaron mucho de tamaño y procedí a hacer una citología. Fue el segundo momento en que usé la citología en este paciente. La primera en la fusión torácica y la segunda en la citología de los ganglios. Y se confirmó por la citología, se sugirió que era un linfoma, que después la patología confirma. Pero el paciente se complica antes de llegar al resultado de la patología y la citología le dio tanto a los propietarios como a mí cierta tranquilidad de que ese resultado de los ganglios linfáticos submandibulares reflejaban lo que tenían los ojos y se procedió a hacer la eutanasia del paciente. Este es un caso también de Central de Urgencias Veterinarias que me compartió la doctora Pilar y que estuvimos discutiendo y aún estamos discutiendo. Este es un paciente de otra colega que presentaba esta masa ulcerada de gran tamaño. Se procedió a hacer una citología y la citología confirmó un mastocitoma. Después de que se hace la citología, se procede a hacer un tratamiento con citorreducción. Esto fue antes de la intervención, la masa disminuye, la costra disminuye, la úlcera disminuye y se facilita mucho más la intervención quirúrgica. Esta otra paciente es un caso también bastante raro que la citología fue de gran apoyo. Es una paciente vivo que tenía linfoma multicéntrico, ¿sí? Y después de estar en una remisión total, desencadenó una reacción inflamatoria severa en la glándula mamaria, con un tejido inflamado, eritematoso, duro a la palpación, doloroso para la mascota, y se procede a hacer una citología, y se confirma que es un linfoma, una metástasis de un ganglio. No era el ganglio linfático, sino posiblemente el ganglio invadió, o sea, las células tumorales invadieron los conductos linfáticos de la dermis y causó una reacción inflamatoria severa en esta región. ¿Listo? En donde la citología también fue bastante importante. Ya para finalizar, los criterios para determinar la idoneidad de un aspirado de citología con aguja fina son un número de células intactas, grupos de células que se puedan reconocer, células dentro de ese grupo que se puedan reconocer, y poder identificar los tipos de células y tratar de evitar la contaminación sanguínea o bacteriana. Esto es una diapositiva que los veterinarios tenemos que tener presentes con respecto a la clasificación de los tumores, ¿sí? Recordemos que hay dos grandes grupos de tumores. Uno son los tumores de células epiteliales, el grupo de los tumores de células epiteliales, y otro es el grupo de los tumores de las células mesenquimales. Epiteliales pertenecen los carcinomas y a las mesenquimales pertenecen los sarcomas, ¿sí? Los tumores de células redondas y los tumores melanocíticos o melanomas, que ya es un grupo también importante. Una cosa importante es que la patología clasifica los tumores como dos grandes grupos, epiteliales y mesenquimales, pero a nivel de citología de tumores vamos a hablar, o sea, acostumbra hablar de tumores epiteliales, tumores fusiformes y tumores de células redondas. Entonces, lo que quiero hacer aclaración con esta clasificación citológica, entre comillas, de los tumores, es que tanto los fusiformes como de células redondas pertenecen al grupo de los tumores mesenquimales. Es decir, un linfoma es un tumor mesenquimal. Por eso antiguamente, o también algunos lo llaman linfosarcoma, ¿sí? O también, por ejemplo, los histiocitomas, cuando son muy malignos, hablamos del sarcoma histiocítico, que hace alusión al término de mesenquimal, ¿no? Pero ya para términos, digámoslo así, prácticos, se habla de un grupo grande que son los epiteliales, otro grupo grande que son los fusiformes y otro que son los redondos, a los cuales pertenecen en los redondos los linfomas, los plasmocitomas, los mastocitomas, los histiocitomas y los TBTs. Saco aquí el TBT a un lado porque recordemos que por cromosomas el TBT no es un tumor del perro, no es una célula en sí del canino que se adapta, es un injerto, digámoslo así. Ahora, esta diapositiva es la que genera que muchos clínicos
que tenemos en nuestros laboratorios un microscopio, una coloración de Wright, nos empecemos a entusiasmar por leer citologías, ¿sí? Porque esta diapositiva muestra de una forma muy simple y digámoslo así, muy pedagógica, que es fácil clasificar un tumor epitelial de uno fusiforme y uno de célula redonda, y ustedes lo van a ver a continuación con algunas imágenes, ¿sí? Entonces, digamos, se puede observar una celularidad alta en los epiteliares, media baja en los fusiformes y alta en los redondos. Ahora, la morfología es muy típica, la redonda y la poliédrica en los epiteliales, mientras que en los fusiformes son de forma fusiforme o estrellada y en los redondos son redondos. Entonces, aquí ya tenemos que el redondo se puede parecer al epitelial, pero aquí tienden a estar agrupados los epiteliales, mientras que los redondos tienden a estar sueltos. Y así las características pueden ir apareciendo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, pues ya estamos viendo unas células que tienden a ser redondas, si se observa algo, incluso aquí una célula redonda, pero también se les ve como apeñuscadas o agrupadas o muy juntas unas con otras, sin respetar la cuarentena, digámoslo así. Incluso no podemos identificar bien los citoplasmas de una con la otra. Entonces, este tumor es un tumor que está agrupado, ¿sí? Que está agrupado, posiblemente son células redondas. Es muy sugestiva de un carcinoma, ¿sí? Esta otra imagen, por lo pronto, también que estamos viendo acá, entonces, primero que todo nos damos cuenta que también son células que están muy agrupadas, ¿sí? Ya vemos algo de vesículas en su citoplasma que es llamativo y que indica mucha malignidad, ¿sí? Los cromosomas están un poco condensados, ¿sí? Aquí vemos un macronúcleo acá en esta célula, ¿sí? Y vemos anisocitosis, una anisocitosis importante y una anisocariosis importante, y vemos que son células como poliédricas y que están agrupadas y es muy sugestivo de un carcinoma, ¿listo? Por otro lado, aquí tenemos los llamados tumores de células redondas, ¿sí? Como podemos ver, aquí tienen su forma que es redonda, ¿sí? Y están separados unos del otro, no tienden a estar agrupados. Están sueltos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de los más, que enfrentamos más nosotros y que es muy, digámoslo así, pareciera sencillo de diagnosticar, pero en algunos casos es bastante complejo. Este pacientico es un paciente con TBT. Vemos algo de anisocariosis, ¿sí? Algo de anisocitosis, y vemos obviamente los citoplasmas muy con vesículas, que es lo más típico de este tipo de tumores, que es un TBT como tal. Esta obviamente es la típica imagen del libro, muy bonita, muy sencilla, pero no siempre es así de fácil verlo, que es el típico melanoma, ¿sí? Con sus pigmentos negros, ¿sí? Pero recordemos que este tumor, entre más agresivo es, más indiferenciado se vuelve, es decir, deja de ser lo que debería ser, un melanocito, o sea, una célula con pigmentos negros, y se puede convertir en un melanoma melánico, ¿sí? Aquí vemos una imagen de una citología de un melanoma melánico, nada que ver con esta imagen, ¿sí? No veo pigmento por ningún lado. Posiblemente el patólogo arroje un resultado de neoplasia de células redondas y no se comprometa ni con melanoma ni con mastocitoma, un mastocitoma indiferenciado y un melanoma melánico, porque obviamente las características son bastante difíciles, pero obviamente miren aquí este macronúcleo que tiene, este macronucleolo, ¿sí? Este tumor es un tumor también que es muy poco frecuente, es más en cavidades, principalmente en el vaso de los perros. Es un sarcoma histiocítico, ya vemos que es mucho más agresivo, ya vemos una anisocariosis marcada, ¿sí? Muy vesiculada las células, algunos nucleolos acá que no se alcanzan a diferenciar muy bien. Aquí tenemos el típico histiocitoma, ¿sí? Son unas células redondas con un citoplasma azul cielo, ¿sí? Como tal. Y finalmente tenemos el grupo de los sarcomas, ¿sí? Que sus células son pues obviamente en forma de estrella o en forma, su citoplasma es en forma fusiforme, que es la típica imagen de un fibrosarcoma. Aquí tenemos una imagen de un sarcoma por citología cutáneo, ¿sí? Observen un poco que están las células agrupadas, da una sensación como que fuera epitelial, pero si nos concentramos empezamos a ver sus citoplasmas que son alargados, ausados, ¿sí? Fusiformes,
es muy sugestivo de un sarcoma o de un tumor de origen mesenquimal. ¿Listo? ¿Cuál es el futuro o pasado? Aquí viene una parte en la cual nosotros tenemos que abrir nuestra mente, ¿sí? En relación a lo que le espera a la citología veterinaria. Esto es un trabajo que ya viene realizando la medicina humana, ¿no?, hace mucho tiempo y forma parte de la rutina de los pacientes con cáncer, de los pacientes humanos con cáncer. En la medicina veterinaria todavía estamos un poco lejos de esto, o no tenemos la costumbre de usarlo, o realmente la tecnología aún no está a nuestro alcance, ¿sí? Como es la citoquímica hematológica, la inmunocitoquímica y la citometría de flujo, ¿sí?, que son técnicas de laboratorio en donde la citología puede ofrecernos mucha más información, incluso muchas veces más que la histopatología, ¿sí? La citoquímica hematológica es muy utilizada para leucemias. Recordemos que hay dos tipos de desórdenes mieloproliferativos: los linfomas, que pertenecen a los desórdenes linfoproliferativos, y el otro grupo de leucemias grande, que son los desórdenes mieloproliferativos, que son las llamadas leucemias mieloides, y tenemos entonces por otro lado las leucemias linfoides. ¿Sí? Y recordemos que dentro de ese gran grupo de leucemias, que son como 100, 120 tipos de leucemias, ¿sí?, dentro de ese gran grupo de leucemias tenemos unas leucemias que son de forma aguda y otras de forma crónica. Entonces tenemos las leucemias linfoides agudas y las leucemias linfoides crónicas. La principal característica de las citologías o de los hemogramas, en donde vemos, voy a adelantarme aquí un poco, ¿sí?, donde vemos células, qué pena, no me voy a adelantar, me voy a atrasar. En la citología hematológica, uno de los retos que tienen las personas que trabajan con citología o con hematología es en los linfomas, en las leucemias linfoides agudas y en las leucemias mieloides agudas, las formas típicas en el hemograma o en los frotis sanguíneos, ¿sí?, son blastos, ¿sí? Y es muy difícil para una persona, primero que todo, diferenciar si es un linfoma o si es una célula mieloide. Y eso amerita muchas veces el uso de coloraciones especiales que marcan ciertas estructuras o ciertas sustancias químicas de la célula que solamente caracterizan a esa célula y no a otra, ¿sí? Y ahí surge la citoquímica como una herramienta. En medicina humana esta herramienta ha entrado mucho en desuso. Algunos laboratorios la siguen usando, algunos laboratorios, digamos así, un poco más conservadores, la siguen utilizando con muy buenos resultados si usted la sabe utilizar, y ya cada vez ha pasado a manos de la citometría de flujo, ¿sí?, que es mediante marcadores moleculares usted identificar cuál es la leucemia que presenta el paciente. ¿Sí? En el caso de la inmunocitoquímica, ¿sí?, es una técnica poco utilizada, es más utilizada a nivel de investigación, es muy buena para efusiones abdominales y efusiones torácicas. Consiste en tomar una muestra del líquido y colocarla en una citocentrífuga, que es una centrífuga de láminas, ¿sí? No son láminas comunes y corrientes, son láminas con cargas positivas, son cargas cargadas eléctricamente, ¿sí? Esa centrífuga permite que se forme un botón de células de ese líquido, y esas células se pueden someter a marcadores moleculares y determinar qué tipo de tumor es o qué tipo de tumor presenta el paciente, ¿sí? Y obviamente está la citometría de flujo. Me disculpen esta diapositiva que está en portugués, no alcancé a traducirla, ¿sí? Entonces, frotis de sangre o de médula ósea normalmente son difíciles de leer con Giemsa o con Gray. Es bastante complicado determinar el tipo de célula que está afectando al animal o que está causando la leucemia. Entonces ahí surgen las coloraciones citoquímicas. Estos son algunos ejemplos de coloraciones citoquímicas, como mieloperoxidasa o peroxidasa, las esterasas, la lipasa, la fosfatasa alcalina, ¿sí?, el sudán negro, que si ustedes se dan cuenta se pueden utilizar y nos permite diferenciar una leucemia mieloide aguda de una leucemia monocítica aguda, o de una leucemia mielomonocítica aguda, o de una leucemia linfoblástica aguda, ¿sí?
Entonces, cada coloración me puede identificar a una de estas leucemias y me ayuda mucho al diagnóstico, porque la característica que tienen todas estas leucemias con la letra A de agudo, significa que todas ellas son blásticas. Es decir, son formas muy inmaduras que le cuesta trabajo al patólogo o a la persona que trabaja con citología definir cuál es el origen de esa leucemia. Aquí tenemos viendo un PAS positivo. Estamos viendo esto de color rojo, que es una coloración del glucógeno, que ese PAS lo colorea de color rojo, ¿sí? Esta es una coloración de peroxidasa también para diferenciar leucocitos, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen. O vamos a pasos agigantados. Yo no veo lejano que un laboratorio de pronto de una universidad compre un equipo de estos y pueda ofrecer el servicio a los veterinarios. La citometría de flujo es muy importante para un tipo de tumor que son los linfomas, ¿sí? La citología, con el respeto de los patólogos, que hay aquí varios en esta charla, la citología es extremadamente sensible para los linfomas, ¿sí? Y tradicionalmente, y yo acostumbro todavía a hacer tratamientos con solo la citología. Trato de motivar mucho al propietario a que haga la biopsia de uno de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque esa biopsia me va a ofrecer mucha información con respecto al grado tumoral, que eso de pronto algunos autores ya están discutiendo si es o no viable utilizar el grado de los linfomas como intermedio, bajo, intermedio y alto grado de malignidad, pero en todo caso hay una correlación con el pronóstico del paciente, pero más que nada la histopatología nos sirve para hacer inmunistoquímica y saber si ese linfoma es un linfoma T o B y poder darle una información más precisa al propietario del pronóstico del paciente y de la posible predicción a la respuesta al tratamiento. Entonces, normalmente los linfomas T son animales que responden inicialmente muy bien, pero que en poco tiempo hacen recidiva y no responden después a la quimioterapia. A diferencia de los linfomas B, que inicialmente responden en una forma un poco más lenta y después entran en un periodo de remisión total durante un largo periodo de tiempo. O los linfomas T viven los perros mucho menos y los B, los perros viven mucho más. O, por ejemplo, los T están acompañados de hipercalcemia, mientras que los B raramente presentan hipercalcemia y esa hipercalcemia es un factor pronóstico malo. Entonces, tratar de diferenciar T a B es muy importante para el propietario y cada vez el propietario agradece más esa información y se prepara a lo que puede esperar del tratamiento. El problema de hacer la histopatología, que también acostumbro a recomendarla y la he hecho en muchos pacientes, en la Universidad Nacional hemos hecho en varios pacientes histopatología de pacientes con linfoma, la limitante que tiene es el estadio de la enfermedad del paciente con linfoma, porque muchos pacientes con linfoma llegan en un estadio muy avanzado en donde someterlos a una anestesia ¿para qué? Para quitarles un ganglio linfático, muchas veces puede ser algo contraproducente, contraindicado y llevar al paciente a la muerte durante el procedimiento anestésico. Ahí surge la citometría de flujo. La citometría de flujo es un procedimiento en donde yo puedo hacer una citología del ganglio linfático y mediante un medio, una solución tampón buferada que mantiene, digámoslo así, preservada la membrana de las células durante algunas horas, me permite pasar ese líquido por un citómetro de flujo y marcar esas células y determinar si ese linfoma es T o B, sin necesidad de anestesiar al paciente y sin necesidad de quitarle el ganglio linfático. Entonces eso es una ventaja. Ahora también el citómetro me puede ayudar a determinar el tamaño de los linfocitos, si son pequeños, si son grandes o si son intermediarios, que eso lo hace la histopatología. Entonces, en cierto modo, la citometría de flujo para linfomas y para algunas leucemias es una herramienta incluso mucho más importante o ofrece mucha más información que la misma histología e inmunistoquímica juntas, sin eso de demeritar la labor de la histopatología. Entonces, eso también es un llamado de atención para los patólogos. O sea, el patólogo no puede demeritar la importancia de la citología, y el patólogo también debe ver hacia el futuro nuevas alternativas de diagnóstico de los cánceres, como son la citometría de flujo, incentivar más el uso de la inmunistoquímica
o algunas pruebas como más especializada, como la parte de detección de mutaciones genéticas mediante PCR o mediante detección de mutaciones del ADN del paciente, que ofrecen muchas informaciones importantes, por ejemplo, en mastocitoma y en linfoma. ¿Mm? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Me pongo a disposición del auditorio si tienen alguna pregunta, ojalá que pueda resolverla, ¿sí? Y pues quedo atento a las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Ahorita no sé si el doctor Carlos o la doctora Tatiana hacer una moderación. Gracias, gracias. Yo ya veo algunas preguntas, pues las voy respondiendo, no sé, ustedes me dirán. Sí, Doc, por favor, colaboremos con algunas preguntas. La primera, ¿en qué casos puedo considerar la citología como diagnóstico final sin correlacionar con histopatología? Bueno, aquí dice, buenas noches, en Buenos Aires el linfoma canino multicéntrico es muy frecuente. Ese comentario que hace Silmar, no sé Silmar, en relación al linfoma multicéntrico, aquí en Bogotá también es muy frecuente el linfoma multicéntrico, pero por ejemplo en algunas regiones de América Latina, como en Brasil, en algunas regiones del estado de Sao Paulo, es casi igual de frecuente el linfoma cutáneo que el linfoma multicéntrico, y en algunas ciudades puede ser hasta mayor el linfoma multicéntrico que el linfoma cutáneo. Es una cosa que he notado por la experiencia que tuve en Brasil. ¿Doc me escucha? ¿En qué casos puedo considerar la citología como diagnóstico final sin correlacionar con histopatología? Hay algunos tumores, entre más diferenciado sea el tumor, permite que uno se aproxime más al diagnóstico. Es decir, hay unos carcinomas muy, digámoslo así, típicos, ¿sí? Hay unos linfomas que son, como lo mencionaba hace un momento, que son muy sugestivos, que por la sola citología usted puede incluso tratar al paciente. Digamos, la histopatología no muda el tratamiento del paciente con linfoma. ¿Sí? Pero hay otros tumores, por ejemplo, donde la citología se queda corta, como es, por ejemplo, los mastocitomas, en donde uno requiere el apoyo fundamental de la histopatología, porque hay varios elementos relacionados con el grado de malignidad del mastocitoma, ¿sí? Que influyen en recomendar o no tratamientos quimioterapéuticos posterior a la resección del tumor. Entonces se requiere obligatoriamente la histopatología. Digamos los tumores mamarios, parece muy sencillo hacer una citología a un tumor mamario y posiblemente el 80% o el 90% van a ser carcinomas, ¿sí? Pero es que hay una gran variedad de carcinomas con comportamientos distintos. Por ejemplo, los carcinomas sólidos, los carcinomas anaplásicos, los carcinomas micropapilares, son tumores extremadamente agresivos que requieren quimioterapia, ¿sí? Mientras que un carcinoma complejo, un carcinoma simple, grado 1, grado 2, un carcinoma tubular grado 1, ¿sí? Muchas veces ya no requieren quimioterapia, sino la simple cirugía puede ser curativa. Digamos, un diagnóstico que se acostumbra a hacer mucho sin necesidad de la histopatología, pero aún así se hace histopatología porque terminan sometiéndose a cirugía, son los carcinomas de células transicionales de vejiga. Mediante citología se toma una muestra, se determina el carcinoma, es altamente sensible, y la cirugía muchas veces termina obviamente mandándose la muestra de histopatología, pero la cirugía, el objetivo no fue digámoslo así, confirmar 100% el diagnóstico, sino tratar al paciente. ¿Sí? Ahora, hay algunos aspectos importantes y es en qué momentos la citología es más importante, o sea, hago citología y no hago histopatología, cuando el paciente está crítico. Es decir, pacientes que no puedan ser sometidos a anestesia o que tengan insuficiencia cardíaca o problemas sistémicos serios que lo puedan llevar a la muerte. Bueno,